tiene el derecho de contraer obligaciones y de adquirir derechos. Y en los tratados constitutivos y en los acuerdos sede, normalmente se dice que la organización goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Es decir, que un juez interno de un estado no puede abrir juicio civil, penal o un procedimiento administrativo contra la organización so pena de nulidad absoluta insubsanable. Lo mismo sucede con las personas que están vinculadas a el aspecto misional del organismo. Estas inmunidades aparecen, lo repito entonces, en el acuerdo de sede y en el acto constitutivo. Y se puede trazar un paralelo entre el concepto de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de que gozan los estados, obviamente con las diferenciaciones que hay entre uno y otro sujeto de derecho internacional, pero en términos generales la comprensión es, es la misma. En las inmunidades de ejecución también se prevé que los bienes y los activos y los derechos de los organismos internacionales son inembargables y que, por lo tanto, las obligaciones que contra un organismo existan, pues preservan sus calidades de existencia, validez y eficacia, pero pierden el requisito de la coercibilidad. No significa que si el organismo paga teniendo el derecho a una inmunidad de ejecución, haya hecho el pago de lo no debido, porque en realidad es una, es una obligación que debe y que no corresponde al concepto universal del derecho del pago de lo no debido. Entonces, digamos que ahí hay un paralelismo que puede establecerse entre las inmunidades de jurisdicción y ejecución del organismo internacional y del Estado, salvando las diferencias de naturaleza de los dos sujetos. En cuanto a los privilegios y haciendo una descripción rápida de ellos, el primer privilegio es el de la inviolabilidad de los locales donde funciona el organismo internacional. Esos locales son inviolables en el sentido de que no le es dado a ninguna autoridad intervenir, requisar o hacer cualquier clase de requisición que pueda afectar el funcionamiento del organismo internacional. Aquí es muy importante, la doctrina distingue que se protege más la posesión del local en el sentido de la no perturbación para la función que el propio derecho de propiedad. Es decir, si uno ve la teoría de la relatividad de la inmunidad, es decir, que no es absoluta, en realidad lo que pretende es más la protección de la posesión por no perturbación que la propia propiedad sobre el bien inmueble, porque volvemos a lo mismo, se preserva la función y en eso se ha depurado la inmunidad al pasar de absoluta a relativa. También son inviolables los archivos de la entidad. Esos archivos de la entidad son inviolables donde quiera que estén y tan solo se den el paso ante requerimientos de la justicia instituida en el propio interior del organismo internacional. Es decir, si la requisición viene de un órgano judicial externo y la organización no ha levantado la inmunidad de jurisdicción, pues predomina el derecho a la inviolabilidad de los archivos del organismo internacional que, como le digo, cede el paso o se subordina ante su propia justicia interior. También se protege la libertad de publicación de los organismos internacionales. Es decir, ellos, a pesar de que en el mundo occidental se predica la no censura y la libertad de prensa,
pues el organismo internacional tiene, si se quiere, medio grado más de protección en el sentido de que no le es aplicable una medida de de un juez en que, por ejemplo, se ponga en tela de juicio una declaración en que se pueda haber incurrido en injuria o en calumnia o en la violación de un secreto. En esto, la inmunidad es completa para efectos del organismo internacional y su comparecencia a justicia también está supeditada a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción. La libertad de correspondencia goza de la misma protección, es decir, los correos, las cartas, las notas que vayan de la misión hacia otras entidades, otros despachos, sea en el mismo país o por fuera del país, también son inviolables y están protegidos por ese privilegio de que gozan los organismos internacionales. En los inmuebles, cuando se adquieren para acuerdo de sede, normalmente se estipula, no lo he visto en todos los casos, pero se estipula una obligación de no expropiación o de no confiscación que obviamente alteraría completamente la función. Es decir, cuando se hace la relación expropiación, afectación de función, pues claramente está la no expropiación dentro de la órbita o dentro del ámbito de protección de los organismos internacionales. Aunque esta hipótesis es infrecuente, yo no he visto, es decir, la hipótesis podría presentarse en un país respetuoso de libertades públicas, de pronto para ampliar una vía o hacer una gran obra, pero no he visto así que tenga una mayor incidencia política, una decisión de nacionalización en ese sentido. También gozan los organismos internacionales de inmunidades fiscales. Por ejemplo, no están obligadas a pagar ni el organismo ni los funcionarios misionales el impuesto de renta ni las tasas que estén instituidas para cobrarse de manera directa. En cuanto a los impuestos indirectos, he visto hipótesis en las que, a pesar de que el principio general no es el recobro del pago de los impuestos indirectos, me encontré con un tratado en el que dice que si es muy grande el valor del impuesto indirecto porque la compra que hizo el organismo es considerable, puede pensarse en un reclamo para devolución de lo que nosotros llamamos el IVA. Pero la regla general como funciona es no impuestos directos y sí impuestos indirectos, salvo esa excepción que les comento, porque además sería inviable, imagínense ustedes, un organismo internacional pidiendo devolución del IVA de una cajetilla de cigarrillos, de una Coca-Cola, pues sería inviable en la práctica. Bueno, también gozan de libertad de circulación de sus bienes, es decir, lo que sería el equivalente de alguna manera a la valija diplomática. Los organismos internacionales pueden expedir bienes y recibir bienes libres de toda requisición, libres de todo registro, imposición de autoridades, siempre respetando el hecho de que esa circulación de bienes en uno y otro sentido correspondan a aspectos misionales del organismo internacional. Lo mismo para las personas, obviamente, el funcionario que ejerce función misional pues puede desplazarse libremente de un país a otro y aún hay tratados que prevén el respeto que ha de tener esa persona en tránsito de el país donde ejerce su misión y su país de origen o un país en el que tenga que estar por el hecho de su propio trabajo. Entonces, la conclusión general es que los organismos internacionales gozan de inmunidades y privilegios. En segundo lugar, estos vienen más del derecho positivo
frente a los estados que sí tienen una gran participación del derecho consuetudinario. En tercer lugar, son privilegios e inmunidades que generalmente están en el acto constitutivo y en el acuerdo de sede. Y en cuarto lugar, comparte con los estados el hecho de la inmunidad relativa, es decir, que la doctrina reconoce que esa protección de la inmunidad es una protección funcional, como es en el siglo XXI, y no absoluta, como era a finales y comienzos del siglo XX. Eso es lo que tenía para esa pregunta, Santiago. Muchas gracias, Antonio, por el panorama detallado sobre la naturaleza, las fuentes y las características de este régimen de privilegios e inmunidades en el derecho internacional. Quisiera preguntarle ahora a María Camila, después de este panorama que nos acaban de dar, ¿cómo aterriza esto en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuáles y cómo operan los privilegios y las inmunidades de los organismos internacionales en Colombia? Si nos puedes hablar un poquito de eso, María Camila. Claro, Santiago. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Lo primero que hay que decir con respecto a los privilegios e inmunidades en Colombia es que no hay un estatuto general de privilegios e inmunidades ni para organizaciones internacionales ni para embajadas. En esa medida, como lo mencionaba Antonio Aljure, dependerá obviamente del convenio constitutivo de cada organización internacional y del acuerdo de sede que tengan con Colombia o cualquier acuerdo que hayan suscrito para efectos del régimen de privilegios e inmunidades. A diferencia de otros países que sí tienen, como por ejemplo el Reino Unido, un State Immunity Act, o Estados Unidos, donde establece que pues se acogen a la teoría de la inmunidad relativa, donde se hace esta distinción entre actos acta iure imperi y acta iure gestionis, es decir, actos soberanos y actos comerciales. Colombia no tiene un estatuto general de privilegios e inmunidades. En esa medida, pues el desarrollo que ha tenido esta materia en Colombia ha sido más bien jurisprudencial y ha dependido de las posiciones pues, que ha tenido la Corte Constitucional al respecto. Y acá hay una distinción muy importante con respecto a la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Si bien la Corte Constitucional, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre organizaciones o la inmunidad de organizaciones internacionales, sino solamente de embajadas, sí es muy importante tener en cuenta estos precedentes, pues porque lo sucedido con estas embajadas sirve como una alerta para el análisis que puede llegar a hacer la Corte Constitucional o las Cortes con respecto a las organizaciones internacionales. Entonces, lo primero, y esto es como una excepción a la inmunidad general, es que la Corte Constitucional en varias ocasiones ha encontrado que ciertos asuntos en materia laboral constituyen excepciones a la inmunidad de jurisdicción. Es decir, que han encontrado que son competentes para evaluar algún proceso en materia laboral. La primera sentencia en donde esto ocurrió fue la T-193 de 2010, donde el magistrado ponente fue Luis Ernesto Vargas, y la Corte le ordenó a la Embajada de Venezuela el pago a un funcionario. Pero quisiera hablar de dos sentencias en concreto que creo que han sido los precedentes más determinantes en esta materia en Colombia. Primero la T-462 de 2015 y después la SU 433 de 2016. Entonces, la T-462 es una decisión relacionada con la Embajada de Reino Unido, donde hay un proceso laboral, un funcionario o un exfuncionario es despedido, él alega que es en razón de sus creencias religiosas y que ha sido discriminado. Más que en los hechos, me quiero enfocar en el análisis jurídico que hace la Corte y la aplicación de las fuentes del derecho internacional. Entonces, lo primero que hace la Corte es decir que la Convención de Viena sobre privilegios e inmunidades de 1961 no es una fuente de derecho
que agote la materia, que es muy abstracta y es un poco ambigua, lo cual, pues, en mi criterio es saltarse un poco las fuentes del derecho internacional, pero ya más adelante veremos cómo el análisis, sino que decide aplicar el proyecto de artículos sobre inmunidades jurisdiccionales que le fue encargado a la Comisión de Derecho Internacional en 1991, pero que no es clara si es realmente costumbre internacional o es un desarrollo progresivo del derecho internacional, como lo mencionaba el doctor Aljure. Realmente algunos artículos cristalizan la costumbre internacional y otros simplemente son desarrollo progresivo. Este proyecto de artículos fue luego convertido en la Convención de Inmunidades Jurisdiccionales del 2004, pero a la fecha la convención no ha entrado en vigor y ni Colombia ni el Reino Unido la han firmado. Entonces, ese es un primer punto sobre cómo la Corte aplicó las fuentes de derecho internacional. Remitiéndose al artículo 11, que contiene una excepción a la inmunidad, que son los procesos en materia laboral, la Corte establece que señala que un Estado no puede oponer su inmunidad cuando se trate de un proceso en materia laboral que tiene ciertas especificaciones. Sin embargo, este artículo 11 también tiene ciertas excepciones. Es decir, un Estado sí puede oponer su inmunidad cuando el empleado, por ejemplo, ejerce funciones directamente relacionadas en ejercicio de la autoridad gubernamental. Y segundo, pues entre otras causales, cuando el procedimiento persigue la contratación, la renovación del contrato o el reintegro del empleado. Es decir, si en el proceso laboral que se discute se está evaluando la posibilidad de reintegrar o no al empleado o si fue un despido, el Estado, o en este caso la embajada, tiene inmunidad y no puede ser obligado a que no despida a un funcionario. Está en sus capacidades hacerlo. Entonces, lo primero que hace la Corte es decir que la primera excepción no es aplicable porque el señor, el funcionario, cuyo nombre era o es Darwin Moreno, perdón, no es aplicable porque las funciones que realizaban no eran actos soberanos del Estado, a pesar de que él era un asistente en la selección de visas. Dice que era solamente acta iuri gestionis, es decir, actos comerciales, porque él simplemente se encargaba de recopilar datos, de toma de datos biométricos y organizar las bases de datos, que realmente él no tomaba la decisión de otorgar visas. Entonces, que por este motivo no tenía poder o no ejercía facultades soberanas del Estado, lo cual en un primer punto para comentar, pues realmente es cuestionable esta conclusión de la Corte porque él manejaba datos confidenciales que claramente estaban relacionados con el poder soberano del Estado, que es más soberano que la facultad de otorgar visas. La segunda excepción que la Corte sí considera aplicable es que en su solicitud el señor Moreno pedía su reintegro a la embajada y la Corte dice, el Estado tiene inmunidad y yo no me puedo pronunciar sobre esto. Sin embargo, dice, y acá hace una aplicación del principio de forum prorogatum, que pues realmente es un principio del common law, no del derecho civil o continental, del cual hace parte Colombia, y la Corte dice, sin embargo, la Embajada de Reino Unido renunció tácitamente a esta inmunidad al pronunciarse en el proceso sobre el fondo del caso. En el memorial que presentó, pues que presentaron los apoderados de la Embajada de Reino Unido, se refirieron no solamente a la jurisdicción oponiendo su inmunidad, sino que también se refirieron al mérito del caso y la Corte concluyó que esto era una renuncia tácita a su inmunidad, aplicando el principio de forum prorogatum, que pues realmente tampoco funciona así en el common law necesariamente o como lo ha entendido la Corte Internacional de Justicia por lo menos. En virtud de lo anterior y de estas conclusiones, la Corte decide que sí tiene jurisdicción, sin embargo, no tiene el poder de ejecución o no puede, o pues llamando la atención sobre que en anteriores casos no se han podido ejecutar las decisiones precisamente por la inmunidad de ejecución que tiene las embajadas. La Corte insta al Ministerio
de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, que sí, en caso de que la embajada no cumpla con la orden que da la Corte de declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral del señor Moreno, o de básicamente de ordenarle a la embajada que vincule nuevamente al señor Moreno a un cargo igual o similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene o pues tuvo que hacer los trámites necesarios para en el Reino Unido hacer valer, y acá abro comillas, los derechos del señor Darwin Moreno. Acá hay otra conclusión que me parece muy importante resaltar sobre lo que dijo la Corte, y es que al final la Corte dice, en caso de que los jueces británicos, abro comillas, no tutelen los derechos del señor Moreno, ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores iniciar los trámites necesarios para demandar internacionalmente al Reino Unido por la vulneración a los derechos fundamentales del señor Moreno. Realmente creo que acá la Corte comete un error porque pues no es clara cuál es la fuente de derecho internacional sobre la cual Colombia pediría o presentaría una demanda internacionalmente en contra del Reino Unido si realmente es Colombia quien está violando o con la sentencia de la Corte las inmunidades del Reino Unido, en primer lugar. Y segundo, no habría una Corte que tuviera jurisdicción para conocer de este caso. Entonces, creo que fue una conclusión un poco aventurada de la Corte Constitucional, tal vez sin tener muy claro el panorama sobre cómo funciona el derecho internacional para Colombia en este punto. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que resaltar de esta sentencia es el análisis o la aplicación de las fuentes del derecho internacional que hace la Corte. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvo que haber hecho la Corte era aplicar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 61, hacer una interpretación de esa convención bajo el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y si no encuentra que además esa convención dice expresamente que cualquier renuncia a la inmunidad debe ser expresa, no tácita. Entonces, eso es lo primero. La Corte decide aplicar el proyecto, pues los Draft Articles on Jurisdictional Immunities de la Comisión de Derecho Internacional. Sin embargo, estos artículos no han tenido realmente gran acogida. Y una muestra de esto es que la Convención de Inmunidades Jurisdiccionales, sobre la cual se crearon, fue creada esta convención, perdón, con base en los Draft Articles, no ha entrado en vigor. Solamente 28 estados hacen parte o han firmado hasta el momento y se necesitan 30. Y es una convención que fue adoptada desde 2004. Entonces han pasado más de 16 años y los estados no han mostrado que realmente es una costumbre internacional y lo han acogido como tal. Entonces creo que su aplicación como fuente directa en el presente caso es bastante discutible. Y por último, quisiera resaltar que incluso los artículos pues señalan, y acá les voy a hacer la cita en inglés como de los artículos o de los comentarios que hace la misma Comisión de Derecho Internacional, dice, lack of consent appears to be presumed rather than asserted in every case. Y claramente con esto la Comisión lo que quiere decir es que la presunción siempre es a favor de la inmunidad, no en contra, y que las disposiciones tienen que interpretarse de esa manera. Entonces, creo que el análisis que hizo la Corte al aplicar los artículos o el proyecto de artículos de inmunidades jurisdiccionales y la convención, no se apoya en el funcionamiento de las fuentes del derecho internacional. Finalmente, y pues ya para terminar, me refiero a la SU 433, donde la Corte Constitucional analizó la inmunidad de ejecución. Y en este caso, sí protegió la inmunidad de ejecución de la Embajada del Líbano y de Estados Unidos, donde ya había sentencias condenándolos a el pago de unas prestaciones sociales con respecto a 2 exfuncionarios de estas embajadas. Y la Corte concluyó que la inmunidad de ejecución, si bien no es absoluta,
está mucho más limitada que la inmunidad de jurisdicción y que solamente hay 3 excepciones que fueron referidas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Alemania en contra de Italia, de inmunidades jurisdiccionales, en donde las 3 excepciones básicamente son que los bienes objeto de ejecución sean iuri gestionis, es decir, que tengan un objeto de comercio. Segundo, que debe existir una renuncia expresa a la inmunidad de ejecución, no tácita, sino expresa. Y tercero, cuando los bienes han sido puestos como una garantía en cumplimiento de una obligación, expresamente. Para terminar, quisiera referirme a la celebración de contratos con cláusulas arbitrales. Este es un punto muy importante y nosotros hemos asesorado a algunas organizaciones internacionales en esta materia, pues la redacción de las cláusulas arbitrales es clave para delimitar las inmunidades que puede tener, que puede tener una organización internacional. Claramente, suscribir una cláusula arbitral no significa una renuncia general de una organización internacional, pero sí implica una renuncia a la inmunidad de jurisdicción. No necesariamente implica una renuncia a la inmunidad de ejecución. Pero esto hay que dejarlo claro en la cláusula y hay que limitar su alcance. Y creo que es un punto muy, muy importante que tienen que tener las organizaciones internacionales a la hora de suscribir este tipo de pactos arbitrales para limitar su alcance de aplicación. Esto, pues, Santiago, son, para terminar un poco cómo funciona el tema de privilegios e inmunidades en Colombia y sobre todo cuáles son las excepciones que ha encontrado la Corte Constitucional para abogadas que podrían aplicar en el caso de organizaciones internacionales. Muchísimas gracias, María Camila, por la ilustración sobre cómo la Corte Constitucional en este caso ha interpretado las fuentes del derecho internacional y pues qué diálogo ha establecido con lo que tenemos nosotros aquí en nuestro derecho interno. De hecho, te me adelantaste, yo te iba a hacer la pregunta justamente de si redactar una cláusula de arbitraje en un contrato era una forma de renunciar a la inmunidad. Ya tu contestante. Entonces, pues aprovecho también ya que hablas sobre ese tema para pasarle la palabra a Antonio y preguntarle cuál es el régimen de contratación aplicable en los contratos celebrados entre las entidades públicas y las organizaciones internacionales. ¿Hay un régimen especial? ¿Qué hay hasta el momento en este aspecto? Sí, Santiago, en Colombia hay un régimen especial para los contratos con organismos internacionales, pero ese régimen está escrito desde la contratación pública colombiana y no desde el concepto de organización internacional. Está plasmado en el artículo 20 de la Ley 1150 del 2007, que derogó completamente el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80, los contratos con organismos internacionales. Lo primero que hay que decir sobre el nuevo artículo 20 de la Ley 1150 es que perpetúa una tradición colombiana de contratos con organismos internacionales de una manera mucho más fácil, rápida o accesible, porque la nota característica de ese artículo 20 es permitir fácilmente la ayuda a Colombia. En 1959 hubo el primer antecedente de la ley 24 del 59 en que Colombia entendió que no podía imponer de un régimen de contratación tan riguroso y tan entreverado como el que tiene Colombia en materia de contratación pública, y entonces entendió, que cuando vienen a ayudarnos, donarnos, colaborarnos, prestarnos, pues el régimen tenía que ser mucho más liviano. Y eso existe desde el 59, y si uno jala el hilo desde hoy hasta atrás, pues llega hasta el año 59, pero el artículo 20 está escrito en esa lógica. El artículo 20 básicamente contiene no sé si decir tres regímenes
o tres hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis en la que se plasma una jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es que cuando el organismo internacional o la persona de derecho público extranjera pone en un contrato más del 50% de los recursos, la consecuencia es que el Estado o la entidad pública colombiana puede plegarse a los reglamentos de ese organismo internacional o esa entidad de derecho público. Aquí el criterio es económico. Y lo mismo sucede con los recursos de contrapartida, que es el dinero que pone la entidad estatal colombiana para poder producir el efecto del convenio, la plata que se invierte para recibir una asesoría o una colaboración. En fin, esos llamados recursos de contrapartida siguen el mismo régimen. Entonces, esa es la primera hipótesis y está bañada por un criterio económico. La segunda hipótesis también permite a las entidades públicas acogerse a los reglamentos del organismo internacional o de la entidad pública extranjera. Pero ahora ese plegarse a esos reglamentos depende ya de la materia misma, es decir, ya no es en razón de el que pone más dinero, más del 50%, sino en razón de la materia. Y esas materias que previó el legislador para que la entidad pública pueda plegarse a los reglamentos de la entidad extranjera son, en una descripción de ellas, los monitoreos, los contratos o convenios de monitoreo para los cultivos ilícitos, los contratos con el Programa Mundial de Alimentos, en que pues obviamente le prestan ayuda a Colombia, los convenios con la UNESCO y la Organización Internacional de Migraciones sobre educación o pedagogía para la población desplazada por el hecho del conflicto, y los convenios financiados por organismos multilaterales de crédito, vale decir, pues que pueden ser préstamos en sí mismos, pero por el hecho de ser organismos multilaterales de crédito, pues permiten que se pueda plegar la entidad pública colombiana al reglamento de esa entidad. Y la tercera hipótesis que contempla que esta es, por decirlo de alguna manera, ratione persona, es decir, la primera es por la plata, la segunda es por la naturaleza o el objeto del convenio, y la tercera hipótesis está referida a que el cocontratante de la entidad pública colombiana sea un organismo de derecho público del exterior, sin ninguna otra consideración. Entonces, aquí sucede una cosa muy curiosa, porque el debate que hay en el derecho internacional privado es si esos reglamentos de esas entidades son un verdadero sistema jurídico que pueda producir la consecuencia de hablar de un conflicto de leyes, en que las leyes en conflicto serían, en nuestro caso, la ley colombiana, por un lado, y el reglamento interno de el organismo o la entidad de derecho público por el otro lado. La primera aproximación es que esos reglamentos no son derecho en el sentido de que tengan un sistema omnicomprensivo de las materias que normalmente comprende un sistema jurídico. Básicamente son términos y condiciones de la contratación. Entonces, en realidad, no es un sistema jurídico como tal. Pero entonces la pregunta es, es decir, digamos que no hay conflicto de leyes o no se puede plantear porque esos reglamentos no son un sistema jurídico que sea la alternativa del derecho interno colombiano. Pero entonces sigue otra pregunta. Si la entidad pública se somete al reglamento de esa entidad, los vacíos que se produzcan en la interpretación
de ese convenio se suplen o se llenan con el derecho colombiano o se suplen o se llenan con los propios principios de ese reglamento. Es decir, en la primera hipótesis, el reglamento es incompleto y está inserto el contrato en el derecho colombiano, solo que por autonomía de la voluntad, pues han incorporado el reglamento de la organización. Pero en la segunda hipótesis se entiende el reglamento de la entidad como un verdadero mini sistema legal o un microcosmos de sistema jurídico en que la interpretación y los vacíos que se produzcan en la lectura del reglamento solamente pueden suplirse por la lectura y por los principios del mismo reglamento como tal. Entonces, pues básicamente diría que ese es el régimen y los problemas de derecho internacional privado que plantea ese sometimiento a los reglamentos de organismos internacionales y de entidades de derecho público. Gracias, Antonio. Importantísima esa señalar y resaltar esa interacción, digamos, que existe entre distintas fuentes del derecho en diferentes órdenes y cómo pues hay que poner, digamos, a dialogar la ley nacional, los tratados internacionales, la convención, con lo que tú llamaste pues los microsistemas jurídicos que tiene interiormente cada una de las organizaciones internacionales. Eso es algo que hay que tener en cuenta pues en cualquier negociación al momento de firmar un contrato o de escribir una cláusula. Ya que hablas de eso y para empezar, digamos, como a terminar también, que ya estamos avanzando el tiempo y ya vamos llegando al final del conversatorio, quería preguntarte sobre cuál es el régimen que aplicaría entonces para las relaciones contractuales entre organizaciones de la misma naturaleza, viendo además por los ejemplos que tú pones en un país como Colombia, donde hay tanta actividad que requiere de la intervención de organizaciones internacionales. ¿Qué régimen entonces regulatorio se le aplicaría a organizaciones de la misma naturaleza? Perfecto. En ese punto, Santiago, vale la pena traer un antecedente. El antecedente es el famosísimo Obiter Dictum de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de los empréstitos serbios, por allá en los años 20. Ese obiter, que tal vez creo que es el obiter más famoso del derecho internacional público, dice que los contratos entre estados que no estén sometidos al derecho internacional público han de estar sometidos a un derecho nacional. Entonces, el obiter señala que solamente hay dos salidas al régimen aplicable de un convenio, cualesquiera que sean las partes. O bien está regido por el derecho internacional público, o bien está regido por un derecho nacional. Precisamente esa compresión de esa figura que solamente tiene derecho internacional público y derecho nacional por el otro, ha empezado a presentar porosidades porque pues hay una doctrina muy avanzada que habla de la lex mercatoria para hablar del plano del comercio internacional y otra doctrina que habla de los contratos internacionales de derecho internacional público, es decir, en este caso, contratos entre un Estado por un lado y una compañía multinacional por el otro lado, que son de largo plazo, que comprometen recursos naturales, que tienen cláusula arbitral y que proveen al desarrollo económico de un Estado. Entonces, digamos, son porosidades que rompen, digamos, esa dicotomía absoluta que señaló el famoso obiter del 28. Pero la pregunta concreta es, ¿qué régimen se aplica a esos contratos entre organizaciones internacionales intergubernamentales? Y ahí hay dos respuestas. Los dualistas como Ancelotti en su curso de Derecho Internacional
tal vez por un dualismo exacerbado, dice que el Estado, y me voy a valer de la analogía para pasar del Estado al organismo internacional, porque él se refirió al Estado, para no traicionar al maestro Ancelotti. Entonces él dice, si el acuerdo lo hace dos estados como actuando como sujetos de derecho interno, entonces ese es un contrato sometido a una ley nacional de cualquiera de los dos estados, cualquiera que sea. De hecho, pone el ejemplo de compra de carne. Es el ejemplo que trae el maestro Ancelotti. Pero Ancelotti dice que el Estado se puede desdoblar en su personalidad y ser a su vez un actor de derecho internacional, y ese mismo contrato lo puede celebrar con el mismo Estado, pero bajo el régimen del derecho internacional público. Entonces, el sometimiento de estos contratos depende, según Ancelotti, de que actúen como la primera parte de su personalidad, sujetos de derecho interno, sometidos al derecho interno, o sujetos de derecho internacional, en cuyo caso estarían sometidos al derecho internacional. La doctrina no es pacífica en ese sentido. Mucha gente sostiene que el Estado es uno solo y que no puede predicarse ese desdoblamiento de su personalidad. Francia tal vez sea el país más avisado y avanzado en esa teoría del desdoblamiento jurídico del Estado en una persona interna y una persona de derecho internacional. La respuesta concreta ahora a la pregunta, en mi opinión, yo estoy convencido de que todo acuerdo entre sujetos de derecho internacional público son tratados internacionales. ¿Por qué razón? Porque en la Convención de Viena, tanto para estados, tanto para organizaciones internacionales, pues se habla de acuerdos entre estados por escrito, o bueno, con organismos internacionales sometidos al derecho internacional. Y para mí, esa definición abarca los acuerdos entre estados y los acuerdos, para la pregunta concreta, entre organizaciones internacionales. ¿Dónde está el despiste para mí en esa respuesta que yo creo que es la apropiada? La desorientación o el despiste está en que en los tratados internacionales, entre organismos internacionales y también entre estados, el tratado, a pesar de estar regido por el derecho internacional, el propio tratado permite como regla especial incorporar en el tratado el derecho interno de un Estado. Entonces usted puede tener un acuerdo entre dos organizaciones internacionales que para mí está inserto en el derecho internacional público. Y sin embargo, todo el clausulado, por ejemplo, depende del Código Suizo de las Obligaciones. Pero el Código Suizo de las Obligaciones no significa que ese tratado mude en un contrato internacional. Lo que significa es que el Código Suizo, como lo permite el derecho internacional, se incorpore como norma de derecho internacional del tratado, pero sigue siendo un tratado internacional. Y esa permisión deriva del hecho de que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, haciendo la salvedad de que es para estados, pero yo estoy haciendo un traslado por analogía, permite que los tratados incorporen dice específicamente, las reglas especiales que las partes decidan. Y una regla especial puede ser el derecho interno de un estado. De manera que usted puede tener un tratado internacional inserto en el derecho internacional y sin embargo la regulación de detalle depende de un derecho interno, pero no por ello deja de ser un tratado internacional. En ese mismo sentido, pero de una manera mucho más atrevida, si se quiere, han sido las dos jurisprudencias más famosas sobre esta teoría, pero es un grado mucho más avanzado que no ha hecho carrera en el derecho internacional, que es la teoría del Grundelung o el orden jurídico de base, que expuso en esa pregunta particular que hace Santiago
el profesor Batifol en un contrato en el que él fue árbitro entre el organismo especializado de Naciones Unidas para los refugiados en Palestina y una sociedad libanesa que proveía arroz precisamente para esos refugiados. Entonces, Batifol, en ese laudo arbitral famosísimo del año 58, dice que ese acuerdo está inserto en el derecho internacional, que es la Grundelung o el orden jurídico de base, pero que en el caso concreto, además, en que tuvo que definir el pago de unos intereses, acudió al derecho libanés para establecer la tasa de la mora de la obligación insoluta y en mora entre las dos partes, pero no por el hecho de aplicar el derecho libanés dejó de ser o estar sometido, y estoy hablando contrato de organismo internacional, aquí es con una multinacional, con el derecho internacional público, que lo mismo puede predicarse de un acuerdo entre dos organismos internacionales intergubernamentales. Entonces, mi respuesta en concreto y en resumen, siempre es un tratado internacional, a pesar de que incorpore como regla especial todo un ordenamiento jurídico interno que no le hace perder su característica de tratado internacional. Muchísimas gracias. Creo que queda más que explicado, queda súper claro cuál es el régimen entonces que se aplicarían estos contratos entre organizaciones. Yo no sé, Camila, si tú quieras añadir algo más, tengo una serie de preguntas muy interesantes de los asistentes. Ya nos quedan 15 minuticos, 13 minutos creo. Entonces, si tienes algo más, Camila, te doy la palabra. Si no, lo que les sugeriría es que abramos las preguntas al público y al final, si queda un tiempo, hacemos unas breves conclusiones. Perfecto. Listo, entonces voy a empezar con las preguntas que van dirigidas puntualmente a alguno de ustedes y después hacemos las preguntas generales. Hay una pregunta que está dirigida al doctor Aljure y la pregunta es la siguiente. ¿Podría compartirnos su opinión sobre cuál debería ser el manejo de las inmunidades de los nacionales colombianos cuando la sede de la organización internacional está ubicada en territorio colombiano? Entendemos que las inmunidades en materia funcional las tienen los funcionarios con independencia de su nacionalidad, no así los privilegios como por ejemplo en materia tributaria. Sí, la respuesta, es decir, la pregunta es funcionarios colombianos en Colombia en organización internacional con sede en Colombia. Esa es la pregunta. Sí, señor. Entonces, la respuesta de principio es que el régimen es el que dictamine el convenio constitutivo del organismo internacional y el acuerdo de sede. Además de esas dos fuentes de las inmunidades, sucede que el organismo internacional con el país de la sede hace acuerdos particulares para extensiones de inmunidad y de privilegios. Entonces, muchas veces son reglamentación de un derecho que ya existe o bien una pequeña extensión de algo que teóricamente no existe, pero que no reviste ninguna gravedad su extensión. Entonces, la respuesta concreta es que esa persona colombiana pues está supeditada al régimen del acuerdo constitutivo, del acuerdo de sede y de las extensiones que pueda tener el organismo con la Cancillería del país. Pero más allá de eso, pues no puede tener un tratamiento pues que le dé una preferencia, un privilegio que no esté contemplado en esas tres fuentes de los privilegios y de las inmunidades como tal. De hecho, por ejemplo, esa persona cuando está fuera de inmunidad, pues tiene que someterse a tribunales colombianos precisamente. Y la razón aquí en este caso particular es el hecho de la relatividad de la inmunidad, porque se protege la función. De manera que cuando no está en la función, queda sometido
a la jurisdicción colombiana. Muchas gracias, Antonio. Y ahí importante algo que íbamos a decir en las conclusiones, pero que va adelantando, y es que es clave mirar caso por caso. Hemos visto poco la complejidad del régimen, las fuentes, la interacción que tienen, entonces es importante aquí mirar caso a caso para ver cuáles son pues, las leyes que se deben aplicar. Muchas gracias. Y voy a hacer esta que no está dirigida a nadie, pero fue un tema que desarrolló Camila anteriormente y tiene que ver con la renuncia a la inmunidad jurisdiccional. La pregunta pues está dividiendo si la elaboración de un contrato, perdón, si la redacción de una cláusula en un contrato implicaría la renuncia a la jurisdicción. Creo que esa ya la contestaste en algún momento. Y la segunda es, en caso de ser así, ¿qué normatividad se le aplicaría si no hay un pacto arbitral? Bueno, lo primero es que, o sea, el simple hecho de celebrar un contrato con una organización internacional per se no implica una renuncia a la inmunidad de jurisdicción. Incluir un pacto arbitral, obviamente, al incluir un pacto arbitral, lo que hace la organización internacional es decir, bueno, vamos a resolver una disputa que surja en el marco de este contrato bajo un tribunal arbitral. Recordemos que en el caso de Colombia, los tribunales nacionales y bajo el artículo 116 de la Constitución Política, pues el entendimiento que ha tenido pues, tanto la doctrina como la jurisprudencia y las leyes es que los tribunales arbitrales nacionales ejercen jurisdicción. Entonces, ahí pues hay un punto muy importante, y es que al suscribir estas cláusulas arbitrales, si no hay un reglamento aplicable, y dependiendo si es un tribunal de carácter nacional o internacional, pues se entenderá cuál es su naturaleza. Pero ahí lo importante es que sí, cuando una organización internacional suscribe un pacto arbitral, sí está renunciando a su inmunidad de jurisdicción. Yo vi una pregunta en el chat que hacía referencia a si las inmunidades, si el hecho de suscribir una cláusula implica una renuncia a la inmunidad de ejecución como tal, y per se no, pero pues nos hacían la pregunta sobre cómo ha funcionado este tema en otras cortes, o si la Corte Constitucional ha abordado puntualmente esta pregunta. La Corte Constitucional en la SU 433 dijo claramente que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no significa necesariamente una renuncia a la inmunidad de ejecución. A pesar de que no se pronunció expresamente sobre las cláusulas arbitrales, sí hizo esta distinción, y esto es pues como un tema muy, muy importante a tener en cuenta con respecto a Colombia. Otras cortes, por ejemplo, the House of Lords en Reino Unido, ha concluido que una cláusula o la celebración de una cláusula arbitral no significa una renuncia a la inmunidad de ejecución. Y las cortes, o varias cortes francesas, han tenido este mismo entendimiento. Otras cortes, por ejemplo, en Suecia, han concluido lo siguiente y le han dado una interpretación más amplia a las cláusulas arbitrales. Han dicho que su suscripción sí implica una renuncia a la inmunidad de jurisdicción y a la inmunidad de ejecución, a las dos cosas. Entonces, creo que esta es como una distinción muy importante que hay que hacer tanto en Colombia como en otros países. Sí, ahí yo quisiera, Santiago, si me permite, agregar a lo que dijo Camila, y es el hecho de que si el arbitraje es comercial internacional, la sola suscripción del pacto arbitral y sin ninguna otra claridad no significa renunciar a inmunidad de jurisdicción, por la potísima razón de que ese tribunal arbitral no es un tribunal interno del Estado que es parte en el litigio. De manera que uno podría hacer la salvedad en la cláusula compromisoria, pero per se, si uno considera que el árbitro internacional no es un órgano judicial del foro o del Estado parte en el litigio,
pues no hay renuncia porque no es órgano interno de, digamos, de ese Estado. Pero sí valdría la pena de todas maneras, como dicen, por si acaso, pues tener una cautela en la propia cláusula, pero llevado al extremo, y si el arbitraje es comercial internacional, no habría pues renuncia porque no es un órgano interno del Estado, que es parte en el litigio. Claro, claro, ahí lo que se estaría haciendo es trasladando pues buscando una jurisdicción en un tribunal internacional, en este caso de arbitraje, claro. Así Bueno, es. no, aprovechando que estamos hablando del tema de las cláusulas arbitrales, hay otra pregunta en ese sentido y es, cuando la cláusula se remite a un tribunal de arbitramiento bajo las normas de un citral, ¿también se puede entender como una posible renuncia a las inmunidades? Yo creo que la respuesta es, pues, es la misma, ¿no? Ya Sí, creo que Sí, con lo que sí, ustedes sí. dijeron ya, Es la- ya sabemos entonces que. Y voy a hacer otra que tengo aquí también en el chat general. Acaba de llegar otra para el doctor Aljure, que ya se la hago, pero antes esta que es de talante más procesal, y es: ¿cuál debe ser el procedimiento cuando una organización internacional recibe una acción de tutela? ¿Se debe dar respuesta por medio de una nota verbal dirigida a la dirección de protocolo o se debe dar respuesta al juzgado? ¿Quiere contestar, Camila? Pues ahí el primer punto es que sí habría que responder al juzgado, pero siempre haciendo oposición a la jurisdicción. Y ya vimos el ejemplo pues, de la T462, donde realmente un poco la enseñanza es que en Colombia, o como el entendimiento que ha tenido por lo menos la Corte, y si el caso llega a la Corte Constitucional, es mejor siempre quedarse con la oposición con respecto a la inmunidad de jurisdicción. Es decir, solo referirse al tema jurisdiccional o haciendo siempre la salvedad de que de ninguna manera se está haciendo una renuncia a la inmunidad en este caso. Sí, Muchas yo gracias. agregaría solamente que em, por las, digamos, por las intromisiones que ha habido en el mundo de la inmunidad en Colombia, pues me parece que lo que dice Camila es atinado. Pero si uno llevara esto a la teoría pura, ¿sí? El solo hecho de que haya inmunidad hace absolutamente nula cualquier actuación judicial sin que se pronuncie la entidad, pero es una cautela porque, pues por lo que hemos visto por toda la jurisprudencia que nos contó Camila, pues que de pronto quedarse callado le puede dar vuelo, digamos, al juez o al sistema judicial para adentrarse en el terreno de la inmunidad. Pero en teoría pura, ahí hay una nulidad absoluta insubsanable cuando hay inmunidad de jurisdicción, sin más. Perfecto. Voy ya por temas, nos quedan 2 minutos. Hay varias preguntas, de verdad. Muchas gracias a todos los participantes. Nos encantaría pues podernos quedar aquí toda la mañana hablando de este tema tan interesante, pero voy a elegir de las preguntas que me has enviado dos más. Después con María Camila pues vamos a ver si a través del correo de alguna manera pues podemos contestar las preguntas que faltan. Esta está dirigida al doctor Aljure y dice lo siguiente: doctor Aljure, si entendemos todos los acuerdos internacionales como tratados internacionales, incluyendo los contratos de crédito entre estados y acuerdos de colaboración, ¿implicaría esto que deben cumplir con el procedimiento interno de aprobación de tratados, específicamente el pronunciamiento del Congreso? ¿Podría esto constituir un obstáculo en los endeudamientos externos del Estado? Sí, la respuesta es que eso implica ir al Congreso, pero el problema es que Colombia no aprovechó la oportunidad en la ratificación o aprobación de la Convención de Viena, ni en la nueva Constitución del 91 para incorporar al sistema legal los acuerdos en forma simplificada, en que permite ese tipo de acuerdos, digamos, un Estado es parte, sin necesidad de hacer todo el trámite
legislativo o con la mera aprobación del Poder Ejecutivo, que es lo que es en esencia un acuerdo en forma simplificada. Entonces, como Colombia no hizo esa tarea, nos quedamos con una cantidad de tratados internacionales que no pasan por el Congreso y a los que se le está dando trámite de acuerdo en forma simplificada. Y entiendo perfectamente que ningún país del mundo de los 200 que hay en el planeta Tierra puede manejar el hecho de tener que llevar a su Congreso, cuando hay Congreso, para la aprobación de un tratado, porque es imposible. Todos los estados manejan los acuerdos en forma simplificada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, ni tenemos acuerdos en forma simplificada y subimos los contratos entre personas de derecho internacional público a contratos administrativos, como pasa con el artículo 20 de la ley 1150. Ahí, cuando hay un acuerdo entre el Estado colombiano y un organismo internacional intergubernamental, para mí hay un tratado y desde ese punto de vista para mí es inconstitucional. Obviamente, pues nadie tendrá interés en llevar eso a una inexequibilidad ante la Corte, pero la disfunción está en que nosotros no incorporamos los acuerdos en forma simplificada, que es donde tienen cabida esos acuerdos de empréstito, ¿sí? Sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, es una atrofia del sistema colombiano. Atrofia del sistema colombiano, que habrá entonces que pensar cómo enmendar y cómo mejorar para seguir fortaleciendo la seguridad jurídica en este campo. Pero Santiago, en la Constitución del 91, yo me acuerdo que eso se habló y se trató de llevar a la Constitución, pero digamos, no tuvo eco, no pasó nada. Entonces quedamos con el acuerdo rígido, solemne, que está en la Constitución y no más. Cuando el derecho internacional permite los acuerdos en forma simplificada para el millón y millón de acuerdos que suscriben todos los días los presidentes cuando van de viajes, que lo vino en todas las fotos de todos los días. Acuerdos de colaboración conjunta para la Fiscalía, Ministerio de Educación, de Agricultura. Nada de eso pasa por el Congreso como debe ser, solo que nuestro sistema no es apto, no es idóneo para acogerlo. Y por eso lo metimos en un cuarto, en una gaveta que no es la apropiada. Eso es lo que está pasando. Pero ese es el defecto y la respuesta es sí, sí es un tratado. Ok, no, súper claro, y tenemos entonces ahí todos una tarea de las muchas que salen y de las muchas reflexiones que generó esta valiosa y profunda y muy clara conversación. Vamos a terminar ahí, ya pues nos pasamos un poquito el tiempo. De hecho, pues muchas gracias a ustedes dos por estos minutos extras. Muchísimas gracias a todo el público, a todas las participantes. Creo que aprendimos un montón hoy, y pues queda es una reflexión y una serie de dudas que más adelante iremos abriendo y buscando los espacios para ampliar la conversación que es muy enriquecedora. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, a los participantes, y estaremos nuevamente dentro de poco poniéndonos en contacto sobre la serie y la siguiente conversación que iremos a realizar. Con eso los dejo y que tengan todos un muy feliz día. Muchísimas gracias nuevamente a todos.